Creí que el blog de viajes de mi novia era por diversión, hasta que encontré fotos de ella con otro. Desde que conocí a Andrea, su risa siempre llenó mi mundo. Era una persona llena de energía, extrovertida y con una pasión desbordante por los viajes. Tenía un blog donde contaba sus aventuras, un espacio en el que cada relato traía una historia nueva. Al principio, solía emocionarme, leía sus entradas con una mezcla de admiración y ternura, disfrutando de sus descripciones de paisajes y culturas. Yo, por otro lado, siempre fui más reservado. Soñaba con explorar el mundo, pero mis pies a menudo se quedaban en el mismo lugar. Andrea siempre me impulsaba, me contaba sobre sus planes y yo la apoyaba, aunque en el fondo a veces sentía que su hambre de aventura me dejaba a un lado. Esa brecha entre nosotros era pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Una tarde, mientras navegaba por su blog, vi una fotografía que me detuvo en seco. Andrea sonreía junto a un hombre que nunca había visto. Ella no me mencionó esa experiencia, y una inquietud comenzó a recorrerme. La imagen era de un lugar hermoso, un viaje que no compartió conmigo. La sensación de desconfianza se coló en mí sin que pudiera evitarlo. Luché por no pensarlo demasiado y decidí creer en ella, en el amor que habíamos construido. Quizás no todo lo que hacía necesitaba ser compartido. Recordé su espíritu libre, su deseo de conocer sin límites. Sin embargo, la imagen seguía presente en mi mente. Intenté ignorarla, buscando razones para confiar, pero cada vez que cerraba los ojos, la inquietud crecía. Con cada día que pasaba, la sombra de la duda se hacía más intensa. La risa de Andrea ya no sonaba igual, y no podía quitarme de la cabeza todas aquellas fotos que encontraba en su blog. Cada vez que abría la página, el encabezado brillaba con un nuevo relato de su última aventura y, en cada entrada, había un nuevo hombre sonriendo junto a ella. Un hombre que nunca había oído mencionar. Un extraño que parecía ocupar el lugar que solía ser solo mío. Los colores de las imágenes eran vibrantes, paisajes impresionantes, sonrisas, pero había una frialdad en esas fotos que se me antojaba inquietante. Andrea hablaba de cada viaje como un nuevo descubrimiento. Sin embargo, la alegría reflejada en su rostro al lado de esos hombres me llenaba de celos. Sus historias de alegría, mezcladas con esas imágenes, me hacían pensar que había más en esos momentos de lo que decía. ¿Por qué no me contaba sobre ellos? ¿Por qué no me incluía en esas experiencias? Las semanas pasaron y la tensión creció en mi interior. La luz del día se sentía más gris al entrar en la habitación y ver su computadora con sus entradas brillando, llenas de vida. Finalmente, una tarde, me armé de valor. No podía continuar así. Me estaba consumiendo. Andrea, dije, con la voz temblorosa. ¿Podemos hablar? Ella levantó la vista de su pantalla, sorprendida. Sus ojos buscaron los míos, pero por un segundo sentí que su risa se apagaba. La tensión en el aire era evidente. Claro, ¿de qué se trata? Tomé aire. He visto muchas fotos en tu blog, de nuevos amigos, de hombres. A veces siento que no me cuentas todo. Me preocupa, Andrea. Cuando terminé de hablar, el silencio se hizo denso. La expresión en su rostro cambió, parecía sorprendida, casi ofendida. ¿Qué? Pero si son solo amigos de viaje, intentó justificarse, aunque su tono sonaba más a defensa que a explicación. No estoy haciendo nada malo. Siempre he sido así. Se encogió de hombros, como si estuviera minimizando el problema. Su risa, esa que tanto amaba, no brillaba. Había una sombra de irritación en su voz. Sabes que me gusta conocer gente nueva. Lo sé, pero no entiendo por qué no me hablas de ellos. ¿Por qué no me incluyes en esos momentos? Me siento excluido. Es como si hubiera dos Andrea, la que se va de viaje y la que está aquí. Mis palabras salieron atropelladas, cargadas de la frustración que había acumulado. Andrea suspiró. Su expresión cambió de sorpresa a tristeza. No te estoy excluyendo. No es más que un momento divertido. ¿Por qué no puedes confiar en mí? Su voz se endulzó, pero había una nota de desesperación. Eres muy importante para mí. No sabía cómo responder. La conversación pasó de un intento de entendimiento a un choque de sentimientos. La inseguridad se sentía como una cuerda tensa entre nosotros, cada palabra la desgastaba más. Finalmente, dejé que el silencio se asentara entre nosotros. Parte de mí quería abrazarla y decirle que todo estaba bien, pero ¿cómo podía hacerlo cuando sentía esta distancia creciendo entre nosotros? Me sentía expuesto y vulnerable. Por otro lado, sus amigos parecían una muralla detrás de ella. Conocía a algunos,
A otros, solo los veía en fotos. Siempre riendo, siempre animados. Nunca me había gustado su círculo, pero ahora me llenaban de desconfianza. ¿Acaso la influenciaban? ¿La animaban a continuar viajando sola, a crear experiencias sin mí? Su amigo Javier, un tipo carismático que siempre se hacía notar en las reuniones, era uno de esos rostros que aparecían en varias de las fotos. Recuerdo una vez en que se quedó más tiempo de lo habitual en nuestra casa. Hablaba de viajes, de aventuras, de cómo la vida era demasiado corta para perderse la oportunidad de vivir experiencias extraordinarias. En ese momento, lo había considerado un buen amigo, pero su actitud despreocupada me hizo pensar que tal vez él era uno de los que la impulsaban a alejarse. Las noches se fueron sumando y, cada vez que Andrea volvía de un viaje, notaba cómo la tensión crecía entre nosotros. La alegría que alguna vez compartimos se volvió un semáforo en rojo. Nuestros momentos juntos se sentían vacíos. Aquellos abrazos que antes llenaban el aire de calor se volvían fríos. Y ni siquiera me di cuenta de que la estaba empujando a la distancia. Desde que conocí a Andrea, su risa siempre llenó mi mundo. Era una persona llena de energía, extrovertida y con una pasión desbordante por los viajes. Tenía un blog donde contaba sus aventuras, un espacio en el que cada relato traía una historia nueva. Al principio, solía emocionarme, leía sus entradas con una mezcla de admiración y ternura, disfrutando de sus descripciones de paisajes y culturas. Yo, por otro lado, siempre fui más reservado. Soñaba con explorar el mundo, pero mis pies a menudo se quedaban en el mismo lugar. Andrea siempre me impulsaba, me contaba sobre sus planes y yo la apoyaba, aunque en el fondo a veces sentía que su hambre de aventura me dejaba a un lado. Esa brecha entre nosotros era pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Una tarde, mientras navegaba por su blog, vi una fotografía que me detuvo en seco. Andrea sonreía junto a un hombre que nunca había visto. Ella no me mencionó esa experiencia, y una inquietud comenzó a recorrerme. La imagen era de un lugar hermoso, un viaje que no compartió conmigo. La sensación de desconfianza se coló en mí sin que pudiera evitarlo. Luché por no pensarlo demasiado y decidí creer en ella, en el amor que habíamos construido. Quizás no todo lo que hacía necesitaba ser compartido. Recordé su espíritu libre, su deseo de conocer sin límites. Sin embargo, la imagen seguía presente en mi mente. Intenté ignorarla, buscando razones para confiar, pero cada vez que cerraba los ojos, la inquietud crecía. Con cada día que pasaba, la sombra de la duda se hacía más intensa. La risa de Andrea ya no sonaba igual, y no podía quitarme de la cabeza todas aquellas fotos que encontraba en su blog. Cada vez que abría la página, el encabezado brillaba con un nuevo relato de su última aventura y, en cada entrada, había un nuevo hombre sonriendo junto a ella. Un hombre que nunca había oído mencionar. Un extraño que parecía ocupar el lugar que solía ser solo mío. Los colores de las imágenes eran vibrantes, paisajes impresionantes, sonrisas, pero había una frialdad en esas fotos que se me antojaba inquietante. Andrea hablaba de cada viaje como un nuevo descubrimiento. Sin embargo, la alegría reflejada en su rostro al lado de esos hombres me llenaba de celos. Sus historias de alegría, mezcladas con esas imágenes, me hacían pensar que había más en esos momentos de lo que decía. ¿Por qué no me contaba sobre ellos? ¿Por qué no me incluía en esas experiencias? Las semanas pasaron y la tensión creció en mi interior. La luz del día se sentía más gris al entrar en la habitación y ver su computadora con sus entradas brillando, llenas de vida. Finalmente, una tarde, me armé de valor. No podía continuar así. Me estaba consumiendo. Andrea, dije, con la voz temblorosa. ¿Podemos hablar? Ella levantó la vista de su pantalla, sorprendida. Sus ojos buscaron los míos, pero por un segundo sentí que su risa se apagaba. La tensión en el aire era evidente. Claro, ¿de qué se trata? Tomé aire. He visto muchas fotos en tu blog, de nuevos amigos, de hombres. A veces siento que no me cuentas todo. Me preocupa, Andrea. Cuando terminé de hablar, el silencio se hizo denso. La expresión en su rostro cambió, parecía sorprendida, casi ofendida. ¿Qué? Pero si son solo amigos de viaje, intentó justificarse, aunque su tono sonaba más a defensa que a explicación. No estoy haciendo nada malo. Siempre he sido así. Se encogió de hombros, como si estuviera minimizando el problema. Su risa, esa que tanto amaba, no brillaba. Había una sombra de irritación en su voz. Sabes que me gusta conocer gente nueva. Lo sé, pero no entiendo por qué no me hablas de ellos.
¿Por qué no me incluyes en esos momentos? Me siento excluido. Es como si hubiera dos Andrea, la que se va de viaje y la que está aquí. Mis palabras salieron atropelladas, cargadas de la frustración que había acumulado. Andrea suspiró. Su expresión cambió de sorpresa a tristeza. No te estoy excluyendo. No es más que un momento divertido. ¿Por qué no puedes confiar en mí? Su voz se endulzó, pero había una nota de desesperación. Eres muy importante para mí. No sabía cómo responder. La conversación pasó de un intento de entendimiento a un choque de sentimientos. La inseguridad se sentía como una cuerda tensa entre nosotros, cada palabra la desgastaba más. Finalmente, dejé que el silencio se asentara entre nosotros. Parte de mí quería abrazarla y decirle que todo estaba bien, pero ¿cómo podía hacerlo cuando sentía esta distancia creciendo entre nosotros? Me sentía expuesto y vulnerable. Por otro lado, sus amigos parecían una muralla detrás de ella. Conocía a algunos, a otros, solo los veía en fotos. Siempre riendo, siempre animados. Nunca me había gustado su círculo, pero ahora me llenaban de desconfianza. ¿Acaso la influenciaban? ¿La animaban a continuar viajando sola, a crear experiencias sin mí? Su amigo Javier, un tipo carismático que siempre se hacía notar en las reuniones, era uno de esos rostros que aparecían en varias de las fotos. Recuerdo una vez en que se quedó más tiempo de lo habitual en nuestra casa. Hablaba de viajes, de aventuras, de cómo la vida era demasiado corta para perderse la oportunidad de vivir experiencias extraordinarias. En ese momento, lo había considerado un buen amigo, pero su actitud despreocupada me hizo pensar que tal vez él era uno de los que la impulsaban a alejarse. Las noches se fueron sumando y, cada vez que Andrea volvía de un viaje, notaba cómo la tensión crecía entre nosotros. La alegría que alguna vez compartimos se volvió un semáforo en rojo. Nuestros momentos juntos se sentían vacíos. Aquellos abrazos que antes llenaban el aire de calor se volvían fríos. Y ni siquiera me di cuenta de que la estaba empujando a la distancia. Andrea camina por la habitación y mis sentimientos se desatan de nuevo. No estoy siendo deshonesta. Soy yo misma. Esta soy yo. No puedo cambiar por ti. Sus palabras se deslizan en un tono que destila acidez. Siento que su amor, el que creía inquebrantable, comienza a desmoronarse ante mis ojos. El dolor y la rabia se convierten en un torbellino en mi pecho. La miro y veo cómo su expresión se torna confusa. ¿Cómo puede verlo tan fácil? ¿Cómo puede sonreír con un corazón que no es solo mío? Por tu amor a la libertad, estás ignorando lo que esto está haciendo a nuestra relación, le digo, y cada frase es como un clavo profundo y doloroso. Andrea llena el espacio con un silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. La oscuridad de este momento me ahoga mientras siento cómo se quiebran las piezas de lo que una vez fuimos. Aquel amor en el que confiábamos ahora se vuelve un espectáculo de desconfianza y dolor. Las risas que compartimos se extinguen, dejándome completamente solo en este vacío. Las palabras flotan en el aire, envenenadas por la tensión entre nosotros. Siento como el calor de la discusión se convierte en un frío profundo que invade mi pecho. No puedo seguir así, Andrea, digo con un hilo de voz. Te lo dije. Necesito saber si hay algo real entre nosotros o si solo soy un accesorio en tu vida. Ella me mira como si mis palabras fueran piedras lanzadas, cada una marcando su piel. Eso no es justo. No eres un accesorio. Eres, su voz se corta, su expresión se vuelve incierta. ¿Cómo no puedes ver que te amo de verdad? El amor no es solo palabras, Andrea. El amor es compartir, es ser parte de la vida del otro. Nunca has intentado realmente incluirme. El dolor en mi pecho se transforma en una espada afilada. Quiero que entienda lo que siento, pero no es fácil. Daniel, mis amigos son parte de mí. No te estoy traicionando, solo estoy siendo la persona que siempre he sido. Su defensa me golpea con fuerza, y siento que aún no comprende la magnitud de su desinterés. Solo tengo una forma de vivir, ¿por qué no puedes aceptarlo? ¿Por qué te alejas de mí? Su voz suena cargada de frustración. Y no sé si alguna vez te importó de verdad lo que teníamos. ¿Cómo se supone que lo acepte? Mis ojos la estudian, y en ese momento todo lo que fuimos comienza a desvanecerse ante mí. La risa que alguna vez lo llenó todo ahora se siente lejana, como un eco borroso. Solo estás escuchando lo que estás dispuesto a oír, dice con la voz entrecortada. Intento leer entre sus palabras, pero solo encuentro un abismo que nos separa cada vez más. La mirada de sus ojos húmedos me quita el aliento. ¿Qué tengo que hacer para que entiendas? Le pregunto, sintiendo un nudo en la garganta.
He estado aquí, pero tú te vas. Tus amigos parecen ser más importantes que nosotros. ¿Para qué? ¿Para reír en fotos que nunca compartiste conmigo? ¿Acaso tiene sentido? Ella suspira, como si intentara hacer un esfuerzo por llegar a mí. Nunca me has entendido. Viajar es mi pasión, mi vida. No te estoy pidiendo que cedas, solo que entiendas. Pero su voz, lejos de convencerme, suena como un canto triste. No puedo evitar que la ira me consuma. Entender es lo que he hecho desde el principio, le digo, sintiendo como el calor de la conversación se vuelve hirviente. Pero de nada sirve si a ti solo te importa hacer viajes sin pensar en mí. El silencio cae como una losa entre nosotros. Podría cerrar los ojos e imaginar cómo todo se va de nuestro control. La tristeza se cierne sobre mí, y ya no sé si lo que siento es celos o desamor. Cada vez que viajas, me siento menos. Como si estuvieras construyendo un mundo que no me incluye. No puedo ser quien tú quieres que sea, responde con ese tono que me hace querer llorar. Soy Andrea, y siempre seré así. No pienso cambiar, y tampoco puedo dejar de hacer lo que me gusta. El tiempo se detiene. Sé que hemos llegado a un punto sin retorno. La mirada desafiante en sus ojos y la dureza en su voz me dicen que estamos al borde de un abismo. ¿Así que esto es lo que has decidido? ¿Que tus amigos y los viajes son más importantes que lo que compartimos tú y yo? Le digo, sintiendo como todo lo que construimos se desmorona. Del otro lado, esos amigos me ven como un extraño oyente de una conversación cargada de desdén. Ellos, con sus sonrisas despreocupadas, parecen contribuir aún más a la distancia entre Andrea y yo. Cada risa y cada comentario se sienten como un golpe. No busques excusas, Andrea. Has hecho tu elección. Ella traga saliva antes de responder. Siempre he querido ser libre, Daniel. No puedo dejar que me contengas. No soy una prisionera. Protesta, pero sus palabras me suenan más a una declaración de intenciones que a una defensa genuina. Y yo nunca te pedí eso. Solo quiero ser parte de lo que haces, de quien eres. Me pregunto si aún hay espacio para mí en su vida. La verdad amarga duele. El muro entre nosotros se alza, y la idea de perder lo que alguna vez tuvimos se consume como una llama delante de mis ojos. Me aparto lentamente, sintiendo como el lugar que antes era un refugio se convierte en un ambiente hostil. Sus amigos, testigos de este momento, parecen ser contribuyentes de una historia que nunca fue escrita para mí. Me duele, pero sé que no podemos seguir así, le digo mientras me alejo. No regreso. La frase cuelga en el aire, un eco vacío que ya no me busca. Su risa se vuelve un recuerdo lejano y mis pasos se alejan de un amor que ya no es. El duelo es agudo y profundo. En esta separación, mis lágrimas se mezclan con la decepción. Un amor que se convirtió en una camisa de fuerza. Cada recuerdo se vuelve una traición que mi corazón no sabe si olvidar. Este es el final. Y, en el fondo, ya lo sabía. La separación de Andrea ha sido un golpe duro. Una experiencia que ha desgastado cada rincón de mi corazón. En un instante, sentí que me ahogaba en un mar de emociones. Pero ahora, con el tiempo, me doy cuenta de que ha sido un proceso de transformación. He aprendido a soltar lo que no me traía felicidad y, aunque el dolor persiste, también hay una luz que comienza a brillar dentro de mí. Reflexiono sobre cómo he cambiado. No soy el mismo hombre que se sentaba en el sofá, esperando su regreso, triste y ansioso por su aprobación. He empezado a valorarme, a recordar mis propias pasiones e intereses. Aquel tiempo que pasé estancado en la sombra de su energía se siente como una vida que me negué a vivir. Ahora tengo la oportunidad de volver a soñar, de redescubrir esos pequeños momentos que me llenan de alegría sin la necesidad de que alguien más los valide. Decidí dejar atrás esa dependencia emocional que había construido. He comenzado a enfocarme en mis proyectos, en esos sueños que había guardado en un rincón polvoriento de mi mente, esperando ser atendidos, un viejo libro que siempre quise escribir, el deseo de viajar a lugares que siempre soñé conocer. A medida que sigo adelante, una sensación de triunfo personal me abraza. Soy capaz de construir mi propia felicidad sin la carga del pasado. Estoy listo para enfrentar el futuro. En cuanto a Andrea y sus amigos, puedo imaginar que la vida sigue su curso. El karma tiene su manera de encontrar a cada uno y, aunque no deseo que les pase algo malo, creo que aprenderán sus lecciones de alguna forma. Su desprecio por lo que tuvimos podría volver a ellos, tal vez en otras relaciones o incluso en la búsqueda de su propia felicidad. La verdad es que, aunque me dolió en su momento, no me siento culpable por lo que el destino les depare.
La vida se encargará de mostrarles las consecuencias de sus elecciones. He cerrado esa puerta para siempre. Ahora veo la libertad que me ofrece el futuro y suena tan dulce como un nuevo amanecer. Andrea podrá seguir viajando y riendo si así lo desea, pero yo he decidido seguir mi propio camino. Mi regreso a mí mismo es un acto de renacimiento. Estoy listo. Y no voy a dejar que el pasado opaque mi luz. La vida me está esperando, y, por primera vez en mucho tiempo, puedo decir que estoy entusiasmado por lo que vendrá. No sé cómo llegué a este punto. Cada día que pasa se siente como un eco en mi pecho, un continuo recordatorio de lo que perdí. Andrea era mi compañera, entre risas y sueños, creí que todo estaba bien. Pero ese mundo de colores y aventuras se desmoronó en el momento en que vi sus fotos. Esa desconfianza me devoró y la distancia se volvió un ciclo interminable. Ahora miro hacia atrás y no puedo evitar preguntarme si alguna vez estuve realmente dentro de su vida. No hay espacio para perdonar lo que ocurrió. La traición duele y no puedo vivir con ese peso. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Cómo hubieran manejado la traición?